Pues bien, amados hermanos, quiero invitarles entonces a que abran sus Biblias, la epístola a los Efesios. Nos vamos a ubicar en el capítulo 3, desde el versículo 8 al versículo 13. Esta es la continuación del sermón anterior. Recordemos que el sermón anterior tenía como título El misterio revelado, la primera parte, y vamos a estar tratando ahora la segunda parte de la revelación de ese misterio. Nos ubicamos, Efesios capítulo 3, versículos 8 al 13. Leo para ustedes. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Este es nuestro 10º sermón acerca de esta epístola. Y a lo largo de estos sermones que hemos estado predicando, nos hemos estado introduciendo a la hermosura de la grandeza de las riquezas de Cristo Jesús. Grandezas o riquezas que usted y yo como creyentes podemos disfrutar ahora porque hemos sido acercados al Señor. Cuando andábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, vivíamos creyendo que vivíamos en nuestras propias vidas. Lo que no sabíamos era que estábamos alejados de Dios, apartados de la hermosura, de la grandeza, de las riquezas de su gloria. Pero por misericordia y por gracia Él nos alcanzó y hoy podemos disfrutar de esas riquezas. Hoy podemos decir que pasamos de muerte a vida. Y estamos tratando de nuevo con el gran misterio en el cual se gloría el apóstol Pablo. Un misterio que comenzó ¿dónde? En Belén, con la canción de aquellos ángeles que anunciaban a los pastores y la belleza de aquella gran estrella que brillaba con gloria en el cielo sobre la tierra y que esperaba aquello que había sido anunciado desde mucho tiempo atrás. Y todo ese prestigio de ese primer día, que podemos decir que fue el primer día de la Navidad, cuando toda la maravilla que había sido secreta y escondida durante siglos iba a empezar a ser desplegada, la gloria de lo que Dios tenía en mente para todos los hombres, la gloriosa venida de nuestro Salvador. Pues bien, y como veíamos en nuestro último sermón, en las palabras iniciales del capítulo 3 de este gran misterio, que ese gran misterio es la respuesta a las luchas que el hombre tiene con su condición caída antes de ser redimido. Recordemos, estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora un misterio había sido revelado a nosotros y Pablo nos enseñó que aquellos como judíos y gentiles juntos ahora son hechos coherederos de Dios, capaces de entrar en todas las posesiones físicas que Dios tenía en mente cuando puso al hombre sobre la tierra desde un principio. Recordemos, cuando el Señor hizo al hombre, ¿cómo lo hizo? A su imagen y semejanza. ¿Y dónde puso Dios al hombre? En el huerto del Edén. ¿Y lo puso para qué? Para que disfrutara de toda la creación y le dio potestad para sojuzgar a todas las cosas creadas. Lastimosamente, el hombre cae en pecado y es apartado y es destituido de la gloria de Dios. Y a causa de esa caída, el pecado se transmitió a todos los hombres. Ahora, ¿qué necesitábamos nosotros? Ser acercados nuevamente al Señor. Y eso solamente fue posible por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él nos acercó a nuestro Padre Celestial y ahora nos ha conformado en un solo cuerpo, el cual es la iglesia y Cristo la cabeza de la iglesia. Entonces ese misterio fue revelado a nosotros. Ahora entendemos que Pablo nos enseñó cómo en Jesucristo los hombres son hechos miembros de un solo cuerpo.
y todos los muros intermedios de separación que existían fueron derribados. Y esto ha sido demostrado claramente una y otra vez cuando personas de distintos trasfondos, de distintas culturas, de diferentes clases, de diferentes perspectivas, de diferentes razas, se han unido juntos en Cristo Jesús y han encontrado que todas las diferencias que una vez parecían ser grandes, ahora han sido reducidas a la nada y son capaces ahora de sobreponerse a todas esas diferencias en hermandad, porque ahora somos constituidos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Entonces veíamos que el misterio del Evangelio es la respuesta a la impotencia del hombre. El hecho de que somos incapaces de obtener redención por nuestras propias fuerzas. Somos incapaces, somos, por decirlo de alguna manera, fracasados en hacer lo que sabíamos que debíamos hacer. Por ejemplo, somos incapaces de amar, de perdonar y de restaurar si primero nosotros no hemos sido redimidos. Pastor, pero es que nosotros sabemos perdonar, sí, sabemos perdonar, pero no sabemos o no aprendimos a perdonar con el mismo amor con que nos perdonó el Señor si no experimentamos ese amor en nuestras vidas. ¿Y cómo lo experimentamos? Cuando hemos sido redimidos, que hemos reconocido nuestros pecados delante de Cristo, que hemos reconocido nuestra condición delante del Señor, entonces allí se ve reflejada la gracia y el amor de Dios al perdonar todos nuestros pecados. Ahora entonces aprendemos nosotros también a amar y a perdonar como Cristo lo ha hecho con nosotros. Pero en el misterio del Evangelio, judíos y gentiles son hechos ahora juntos o unidos a la promesa de Dios a través del Espíritu Santo. Y el poder de Dios es dado ahora para nosotros poder hacer lo que de otra forma nunca seríamos capaces de hacer. ¿Y qué es eso, pastor? Predicar el Evangelio. ¿O acaso alguien puede predicar el Evangelio sin conocer a Cristo? De ninguna manera. Aquellos que han aprendido a recurrir a este poder encuentran ahora que son capaces de amar, de perdonar, cuando no podían haberlo hecho de otra forma. Así que este Evangelio ahora alcanza el corazón de los problemas de la humanidad, es decir, el pecado. El Evangelio alcanza al pecador y lo trae al arrepentimiento para que a través del Evangelio pueda conocer cuál es su condición y el Espíritu Santo entonces ahora lo guiará a toda verdad. Y con esta breve introducción en mente, entonces vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos quiere seguir enseñando con respecto a la revelación de ese gran misterio. Acompáñenme a los versículos 8 y 9. Pablo continúa diciendo o escribiendo, expresando su pensamiento a los hermanos que se encontraban en Éfeso. Y Pablo dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. La palabra traducida como anunciar, realmente podemos traducirla o tomarla en su sentido como evangelizar. Podríamos decir, evangelizar, llevar el mensaje del evangelio, llevar las buenas nuevas a quienes, a los gentiles, a los que antes no conocían al Señor. Entonces podríamos decirlo, traducirlo, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de evangelizar, de anunciar, de predicar, de llevar el mensaje entre los gentiles. Así que Pablo tenía, por decirlo de alguna manera, ese don. ¿El don de qué? De predicar el evangelio, entre muchos otros dones que él tenía, y que este don en especial o en particular le motivaba a él y le hizo a Pablo desear alcanzar los confines de la tierra para predicar a Cristo a personas que nunca antes habían oído hablar del Señor. Pablo, por decirlo de esta manera, tenía esa hambre, esa sed dentro de sí, que era una característica de ese don especial que tenía
para predicar el mensaje de salvación. Recordemos, ¿quién era Pablo? Antes de ser apóstol, Saulo de Tarso. ¿Y qué hacía Saulo de Tarso? Perseguía a la iglesia. ¿Y cómo la perseguía? No era perseguir a la iglesia y ya perseguir, yo persigo. No, Pablo era un acérrimo enemigo de Dios. Perseguía a los cristianos de tal manera que los torturaba, los mataba de una manera horripilante y tomaba a esos cristianos y él, por decirlo, se vanagloriaba diciendo: he perseguido a los cristianos, he matado a tantos cristianos. Estoy parafraseando: he matado a tantos cristianos. Y ese era el orgullo de Pablo, perseguir a la iglesia. Y lo hacía con un denuedo. Pero ahora, cuando fue alcanzado por la gracia del Señor, cuando fue alcanzado por el Señor en el camino a Damasco, Pablo reconoce su condición. Señor, he pecado contra ti. ¿Qué quieres que haga? El evangelio le fue revelado. Las buenas nuevas de salvación le fueron reveladas. Y con ese mismo ímpetu con que perseguía a la iglesia, ahora Pablo, decidido, un nuevo hombre, una nueva criatura en Cristo, comienza a predicar el evangelio a todos aquellos que antes perseguía, a los que antes maltrataba. Ahora comienza Pablo a predicar el evangelio. Y crecía dentro de él ese don, esa sed. Y este don le llevó a este ministerio particular, que era a los gentiles, a los que no hacían parte inicialmente de la promesa. Pues bien, ¿qué podemos decir entonces? Que un don es la habilidad de hacer algo. Y el misterio es el área en el cual ese don se aplica. Ahora bien, todos tenemos dones que han sido dados por el Señor. Absolutamente todos tenemos dones. Ahora la pregunta es, ¿hemos descubierto cuáles son nuestros dones? ¿Sabemos cuáles son los dones que el Señor nos ha dado a nosotros como creyentes? Pastor, yo soy creyente, pero no tengo dones. Entonces no eres un verdadero creyente. El Señor a todos nos ha capacitado con un don. Algunos en el Señor tendrán algún don para enseñar a los niños. Eso es un don. No todos sabemos enseñar a los niños. Algunos tendrán el don para enseñar a las personas adultas. No todos sabemos enseñar a las personas adultas. Algunos tendrán el don para predicar el evangelio de una manera clara. Algunos no tenemos esa habilidad. Podemos tener herramientas para predicar, sí, ejercicios de oratoria, pero algunos de forma natural el Señor les ha dado el don de comunicar el evangelio de una manera clara. Ahora, el don no solamente es venir y pararse en el púlpito y predicar. El don que usted tiene, el Señor se lo ha dado a usted para el crecimiento de la iglesia. Todos tenemos dones. Todos tenemos dones que el Señor nos ha dado y debemos saber y identificar cuál es ese don. Y cada creyente debería entender cuál es ese don. Esto es lo que hace que la iglesia funcione como el Señor la ha diseñado. Cada uno de nosotros debemos descubrir cuáles son esos dones que el Señor nos ha dado para colocarlos al servicio de la iglesia. Algunos lastimosamente sabemos que tenemos dones y no lo ponemos a uso de la iglesia. Porque nos da miedo, nos da pena, nos da temor que nos vean servir. Ahora el servicio es un don. Y el servir no es solamente, como se lo dije anteriormente, predicar el evangelio. El servir, te puede servir en cualquier parte de la iglesia. Incluso fuera de la iglesia también servimos mostrando el amor de Cristo. Ahora bien, Pablo tenía ese don de evangelismo. Y el apóstol Pedro también tenía ese don de evangelismo o de predicar el evangelio. Pero el ministerio de Pedro tenía una particularidad. Estaba dirigido ¿a quiénes? A los judíos. Pero el ministerio de Pablo estaba dirigido ¿a quiénes? A los gentiles. Les hago una pregunta. ¿A quién era más fácil predicarle? ¿A los judíos o a los gentiles? Yo creo que la pregunta tiene dos respuestas y creo que a ambos era difícil predicarles. Los judíos porque conocían toda la ley y aún así conociendo la ley no querían entender que el misterio había sido revelado, que Cristo había venido por ellos también. Y los gentiles que nunca conocían al Señor y que estaban apartados, también era difícil de creer que alguien había dado su vida por ellos.
Así que no podemos comparar un ministerio con otro, lo que sí podemos comparar es la multiforme gracia de Dios que fue dada a cada uno de ellos para predicar el evangelio. Ahora bien, algunos, como les decía, tenemos ese don y no lo sabemos utilizar. Pero algo de lo que sí estaba seguro Pablo es que él sabía que tenía que utilizar ese don para predicar el evangelio, para anunciar el evangelio. Por eso dice el versículo 8, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dado esa gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio y las inescrutables riquezas de Cristo. Y en los sermones anteriores ya hemos hablado de cuáles son esas riquezas en Cristo. Las riquezas de estar en Cristo, de saber que tenemos salvación eterna y que tenemos una eternidad para disfrutar toda la eternidad con nuestro Señor. Esa salvación es la que Pablo ahora está diciendo, me fue dado ese don, esa gracia de yo llevar esas buenas nuevas y anunciarles a aquellos que no conocen, que vengan a conocer al Cristo de la gloria. Eso es lo que Pablo está diciéndole a los hermanos. Ahora bien, la segunda cosa en la que nunca se sobrepuso Pablo fue ese asombro por su debilidad en su propia persona. Veamos el lenguaje que Pablo utiliza. Pablo dice, a mí, que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos. Te dirán, Pablo era un gran apóstol, escogido por el Señor. Sí, pero Pablo no se consideraba a sí mismo apóstol. En ese sentido, él se consideraba el más pequeño de todos ellos. Él tenía en gran estima a los otros apóstoles. Y Pablo no se identificaba en alguna manera diciendo, no, son hombres de respeto, son hombres de Dios, estuvieron con Cristo. Y a pesar de que el Señor se apareció a mí y me fue revelado el evangelio, no me creo superior a ellos, sino que soy el más pequeño de todos los santos. Pero aún así, siendo el más pequeño, me fue dado la gracia de anunciar ese evangelio. Algunas personas piensan que Pablo está siendo meramente amable aquí, despreciándose a sí mismo, como quizás lo hiciéramos nosotros, pensaríamos que Pablo está siendo amable. Pero estoy seguro que el apóstol sintió profundamente en su corazón lo que escribían estas palabras. Se sentía el más pequeño. Y esto no era como el mirar atrás y recordar cuando él era un fariseo, sino que esto es una verdadera evaluación en el presente de su valor. Es decir, soy el más pequeño de todos los santos. Y esto es lo que Pablo pensaba de sí mismo. Ahora, podríamos hacer una aplicación al día de hoy. ¿Cuántos ministros al día de hoy que son escogidos por Dios se creen superior a sus hermanos? Lastimosamente esto pasa en muchas iglesias. El pastor se cree el ungido del Señor, el que tiene autoridad sobre toda la iglesia y que nadie se le puede acercar porque él es superior, porque recibe revelación directa del Señor. Gloria a Dios que esto no ocurre en esta iglesia. Todos somos hermanos y somos iguales como hermanos delante del Señor. El pastor no es más que usted, somos hermanos iguales. Que tenemos o que el Señor nos ha capacitado para ejercer un ministerio, sí, gloria a Dios, pero somos iguales. Ni somos superiores a ustedes, ni ustedes son superiores a nosotros. Somos hermanos y somos injertados en el mismo cuerpo, teniendo a Cristo como nuestra cabeza. Lastimosamente eso no ocurre en muchas congregaciones hoy en día. Y miremos el contraste, Pablo se identifica como el más pequeño. Pablo no iba de pueblo en pueblo diciendo, bueno, necesito que me llenen ahora el aforo, necesito 5,000 hermanos para predicar. Si no hay 5,000, entonces no voy y predico. O si no me llevan en la limusina o en el carruaje con los 6 caballos. Imagínense usted un carruaje en esa época, cubierto. Bueno, no existía el aire acondicionado, pero 2 personas que le abanicaran. Si no me llevan en esas condiciones a predicar, yo no voy a predicar en ese lugar. Si no me aseguran esas buenas condiciones, yo no voy a predicar. No, Pablo decía, yo el más pequeño, voy a ese lugar, voy a donde el Señor me lleve a predicar el evangelio. Miren, algo que admiro mucho, y voy a hacer un paréntesis aquí, disculpen que voy a hacer un paréntesis, es a mi hermano Pastor Oduber Miranda. Un hombre que el Señor lo ha escogido y lo ha llevado a lugares donde ustedes menos se lo imaginan, a predicar el evangelio, inclusive colocando en riesgo su propia vida.
Recuerdo una ocasión que tuvo que ir a un sitio muy alejado y tuvo que coger ferry, chalupa, duró como 4 o 5 horas, se bajó pálido, pero llegó al lugar a predicar el evangelio. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer, amados hermanos. Ser el más pequeño, pero llevar las buenas nuevas de salvación. Y Pablo se identificaba con eso. Pablo estaba diciendo, yo soy el más pequeño. En su primera carta a los Corintios, que fue escrita antes que esta, Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Puede leerlo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. Esto es solo el último en una lista de 13 apóstoles. Pastor, ¿por qué 13? 12, los originales, más uno que reemplazó a Judas. Y luego Pablo, el 13º apóstol. Y dice Pablo, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y esa estimación es bastante baja, pero veamos que cuando Pablo escribió 1 Timoteo, su última carta dijo, los pecadores de los cuales yo soy el primero. Qué contraste tan maravilloso. El último de los apóstoles, pero el primero de los pecadores. Qué humildad la de este hombre. ¿Será que nosotros nos identificamos como Pablo? ¿O decimos, soy el primero entre mis hermanos y el último de los pecadores? No, Pablo está diciendo, soy el último de los apóstoles, de los ministros, pero soy el primero como un pecador. Porque Pablo entendía cuál era su condición delante del Señor. Ahora bien, pero Pablo continúa escribiendo en 1 Timoteo y dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y eso muestra el gran progreso de Pablo como apóstol. Es justo en la línea, o se alinea con lo que nuestro Señor dijo que ocurriría a nosotros. Recordemos lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29. El Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ahora, ¿qué aprendemos del Señor? Aprendemos que Él es manso y humilde de corazón. ¿Cuánta humildad y cuánta mansedumbre nos falta hoy en día como creyentes? Lastimosamente, tengo que decirlo, en el círculo reformado, cuando conocemos la reforma y cuando nos introducimos a la teología reformada, hacemos todo lo contrario. Nos llenamos de arrogancia porque creemos que tenemos el mejor conocimiento teológicamente hablando. Y se nos olvida que el Señor nos pide que seamos mansos y humildes de corazón. Pero la arrogancia no nos deja llegar a ese lugar, sino a decir, yo he leído las obras de Calvino, he leído las obras de todos los teólogos reformados, tengo más conocimiento que tú. Y comienzan esas discusiones vanas que no sirven para nada. Pero Pablo está diciendo que él es humilde. Y el Señor lo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Ahora, algo sucedió en el corazón de Pablo, en la vida de Pablo, algo fue cambiado. Fue elegido para predicar entre los no judíos las inescrutables riquezas de Cristo. Y qué hermosa y honrosa misión el ser escogido por Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación. Aquí estamos cara a cara con el fenómeno que es frecuentemente visto en los grandes líderes y en los grandes santos del pasado. Y hablo del pasado. Porque cuanto más mayores se hacen, más agudo se vuelve su sentido de pecado y de debilidad en sí mismos. Podemos ver a través de la Biblia los grandes hombres de Dios que a medida que se hacían mayores, tenían más conocimiento de Dios y sus sentidos se volvían más agudos en el sentido de entender cuál es el pecado y entender cuáles eran sus propias debilidades. Y eso es lo que usted y yo debemos aprender de estos grandes hombres. Estos hombres veían lo que una vez pensaron que eran las fortalezas naturales de su realidad, que se convirtieron definitivamente en debilidades. Así que si esto está comenzando a ocurrirnos, entonces estamos creciendo como creyentes. Si sabemos identificar cuáles son nuestras debilidades
y aprender de ellas y llevarlas al Señor para que seamos fortalecidos, entonces estamos creciendo como verdaderos creyentes. Ahora, Pablo continúa diciendo en el versículo 9, yo que soy el más pequeño, fui escogido para predicar y anunciar las buenas nuevas y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Una característica que les dije anteriormente que tenía el apóstol Pablo era evangelista, es decir, llevar o anunciar el evangelio. Y Pablo proclamaba un mensaje de buenas nuevas que ofrecía las riquezas de Cristo. Y como evangelista tenía que llevar el mensaje a todos según la voluntad de Dios. Pero eso era tan solo parte de la tarea que fue encomendada al apóstol. Porque además de proclamar el mensaje como teólogo, como maestro, él enseñaba además el sentido y significado que tenía este misterio. Pablo no solamente se limitaba a predicar el evangelio, sino que se detenía, además de predicarle, a enseñarles cuál era el misterio que estaba escondido en el evangelio, que estaba siendo revelado, y Pablo instruía a todos a los que les predicaba. Pablo no solamente se limitaba a anunciar el evangelio, sino que compartía con ellos íntimamente y les anunciaba y les enseñaba todo lo que había aprendido del Señor. ¿Será que usted y yo estamos haciendo exactamente lo mismo? ¿Será que cuando predicamos el evangelio también nos tomamos el tiempo de enseñarles las inescrutables riquezas de Cristo que están escondidas en la predicación del evangelio? Lo que antes era velado para nosotros, ahora es desvelado por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora entendemos con claridad cuál es el misterio del evangelio y que hemos sido alcanzados por ese evangelio. Que gloria a Dios, porque hoy estamos aquí y podemos disfrutar de esas grandezas. Ahora, por eso Pablo dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aclarar, que habitualmente se traduce por alumbrar, pero que en esta ocasión equivale a arrojar luz sobre algo. Como cuando usted está buscando algo a tientas. Imagínese que usted está en su casa y en ese momento se va el fluido de energía eléctrica y todo queda en oscuridad. Usted comienza a tantear con las manos buscando por lo menos una linterna. Cuando usted encuentra la linterna, usted la prende y ahora sí puede alumbrar y dar luz sobre aquello que estaba escondido. Esto es lo que Pablo está haciendo, aclarar lo que estaba escondido. Pablo entonces arroja luz sobre aquello que estaba escondido, enseñando ese misterio del evangelio. El misterio que antes estábamos apartados, alejados de Dios, pero que Cristo murió por nosotros, por cada uno de nosotros que habían de ser salvos. El Señor ha derramado su sangre, nos ha traído ahora de las tinieblas a su luz admirable, y que ahora Él ha ascendido a los cielos y que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Pablo es lo que está enseñando, lo que el evangelio nos enseña. Eso es lo que Pablo está tratando de aclarar. Esa es la dispensación de ese misterio que fue escondido entre mucho tiempo en los siglos en Dios. Pablo lo está diciendo de una manera clara. Quiere decir que el pensamiento de Pablo iba más allá de instruir a los gentiles sobre el misterio, considerando que su misión en la proclamación del mensaje hace brillar con intensidad la economía divina del misterio, manifestándolo entonces en toda su plena realización. Cristo sobre todas las cosas como cabeza de la iglesia. Anteriormente no podíamos entender ese misterio. ¿Por qué? Porque no había sido revelado. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento hay destellos de lo que iba a ser, en el Nuevo Testamento vemos la realización plena y la revelación del misterio. Cristo muriendo por nosotros y ahora siendo cabeza de la iglesia, uniendo a todos de toda lengua, raza y nación en un solo cuerpo. Ya no somos esclavos, somos libres, somos unos solos en Cristo Jesús. En otro lugar, al final de su ministerio, cuando Pablo esperaba el momento en que fuese ejecutado, Pablo escribe que Cristo Jesús sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Usted puede leerlo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 10.
Por tanto, en el mensaje del Evangelio, donde se revela ese misterio, resplandece la luz del misterio y con ello resplandecía el misterio en su propia luz. Esa era la misión de Pablo, como un vaso de lección para llevarlo no solo a los gentiles, sino a todos los hombres. La proclamación del Evangelio debe ser a todos los hombres. Esa es nuestra misión como creyentes. Fuimos salvados, fuimos reconciliados con el Señor. Ahora usted y yo como creyentes tenemos esa misión y es la de predicar el Evangelio a todos los hombres. Pastor, pero yo no sé predicar. Se lo dije anteriormente. Usted no sabe predicar, pero usted se pone a ver un partido de fútbol y al día siguiente, cuando se reúne con sus compañeros de trabajo, comienzan a comentar el partido de fútbol. Usted se ve un capítulo de una novela, de una serie, y usted comienza a hablar de lo que sucedió en la serie, ¿cierto? Usted va a un evento y al día siguiente comienza a compartir de lo que sucedió en el evento, ¿cierto? Ahora, si usted conoce a Cristo y lo conoce a través de las Escrituras, ¿por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no comentar acerca de las riquezas de Cristo? Eso es predicar el Evangelio. Eso es anunciar las buenas nuevas de salvación. No es necesario que usted se ponga en un púlpito a predicar y anunciar. Como creyentes tenemos esa responsabilidad, amados hermanos. Como creyentes, en nosotros está esa responsabilidad de predicar y anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ahora bien, ese misterio proclamado en el Evangelio, ese misterio que es proclamado en el mensaje del Evangelio es una revelación de Dios a los santos apóstoles y profetas que ahora es revelada a nosotros a través de su palabra. Por tanto, anterior a ese periodo de tiempo estaba escondido desde los siglos, pero el misterio fue develado y ahora usted y yo tenemos la revelación de ese misterio en nuestras manos. Y nuestra misión entonces es seguir revelando ese misterio, seguir llevando ese mensaje de ese misterio. El misterio estaba ordenado a la totalidad cósmica del tiempo y de todos sus ámbitos. Antes de la creación había surgido, por decirlo de alguna manera, la mente divina y resultó en una determinación soberana de Dios que se mantuvo en el conocimiento de Dios hasta que vino el cumplimiento de los tiempos, como Pablo escribe en Gálatas 4:4, hasta que vino el cumplimiento del tiempo en que fue revelado ese misterio. La disposición divina estuvo, por decirlo de esta manera, oculta, hasta que al Señor le plació revelarla a sus siervos y a todos los apóstoles. Este Dios también es el creador de todo el universo. El misterio es también Cristo mismo, en quien tiene lugar la creación de todo cuanto existe, en quien está, el medio para la existencia y a quien se orienta a Él como el fin, como lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Por tanto, amados hermanos, el misterio oculto en el Creador lo es también en Cristo. El misterio que estaba oculto desde los siglos lo estaba para los hombres de todos los tiempos, pero no para quien es Dios del tiempo. Ahora estaba oculto a todas las criaturas de todos los tiempos, pero el Señor le plació revelarlo en el tiempo establecido. Y ahora nosotros entendemos que ese misterio fue revelado a nosotros. Y Pablo entonces dice que él fue enviado en la dispensación del tiempo para arrojar luz a lo que antes estaba oculto. Y fuimos alcanzados por ese evangelio que Pablo predicaba y que nosotros ahora seguimos predicando. Y eso nos lleva a nuestro siguiente versículo, al versículo 10. Pablo continúa en la expresión de la idea del misterio revelado, diciendo, ahora todo ese misterio fue revelado para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia,
¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. La revelación del misterio escondido no solo tenía un propósito en el que los hombres podían ver la salvación de Cristo y que Cristo daba la salvación tanto a judíos como a gentiles, sino que esas preciosas verdades deben también ser contempladas por los ángeles. Pero, ¿a quiénes miran los ángeles? A la iglesia. Entonces no entiendo. El apóstol Pablo lo está diciendo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? De la iglesia, a los principados y potestades. La iglesia es la encargada de expresar ahora la multiforme, o por decirlo de alguna manera, la multicolor sabiduría de Dios. Como dice el pastor Julio Benítez en su libro, el multicolor o la multicolor sabiduría de Dios. La multiforme gracia de Dios. La iglesia es la máxima expresión de la misericordia divina y en ella colorea la gracia de Dios a través de todos los hombres que se han unido a ella. Ahora bien, los principados y potestades espirituales, es decir, los ángeles, se maravillaban y adoraban a Dios contemplando su misericordia, sus maravillas efectuadas por la obra de Cristo en la iglesia. Voy a hacer un paréntesis y voy a utilizar, para aclarar un poco el término, lo que William Hendriksen dice en su comentario a los Efesios con respecto a los principados y potestades de los que se nombran acá en el versículo 10. Algunos entran en la discusión o se han entrado en la discusión de que esos principados y potestades se refieren a los ángeles caídos. Pero voy a utilizar el comentario de Hendriksen para entender que no hace referencia a los ángeles caídos, sino que hace referencia a los ángeles. Ahora, Hendriksen dice lo siguiente: cierto es indudablemente que la expresión principados y potestades es neutral tal como ángeles. Gabriel es un ángel, pero Satanás también lo es. En cada caso, el contexto es el que determina si la designación se refiere a ángeles en general, como en Efesios 1:21, a los ángeles caídos, como en Efesios 6:12. Es el contexto que nos da el sentido si se refiere a ángeles en todo el contexto general o a ángeles caídos como en Efesios 6:12. O a los ángeles buenos. Aún la adición aquí en Efesios 3:10 de las palabras en los lugares celestiales no es decisiva para determinar si la referencia es a los ángeles buenos o a los demonios, como en Efesios 6:12 lo establece. Sin embargo, dice Hendriksen, aún no veo la razón para no estar de acuerdo con Calvino, con Van Wyk, con Groothuis, con Hodge, con Lesky y multitud de destacados teólogos y comentaristas que creen que 3:10 se está refiriendo a los ángeles buenos y no a los ángeles caídos. Nuevamente, volviendo a nuestro texto, quien nos da el sentido es el contexto. Y si estamos viendo el contexto en el que Pablo está hablando, Pablo nos está diciendo y nos está hablando que la multiforme de la sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia. Y si es por medio de la iglesia, entonces estamos entendiendo que a los principados y potestades a los que se refieren los lugares celestiales es a los ángeles buenos. ¿Entendemos la referencia? Para poder continuar y entender lo que Pablo está transmitiendo ahora. No hay un organismo, si entendemos que está dirigiéndose a los ángeles buenos, es que entendamos algo. Los ángeles no podían entender la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios fue dada únicamente ¿a quién? A la iglesia. Ahora entendemos por qué Pablo lo está diciendo de esa manera. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Los ángeles están con el Señor adorando a Dios, pero ellos no pueden experimentar la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios fue dada a nosotros, los hombres, las criaturas que fuimos caídos o que fuimos separados de Dios, pero que ahora por su gracia y misericordia fuimos alcanzados por la predicación del Evangelio y podemos experimentar la gracia salvadora que está y que existe únicamente en Cristo Jesús. ¿Somos privilegiados en experimentar esa gracia? Sí, sí lo somos.
Los ángeles no la pueden experimentar. Y es lo que Pablo está diciendo. Para que esa multiforme sabiduría de Dios que sea dada a conocer por medio de nosotros que hacemos parte de la Iglesia Universal de Dios, sea dada a conocer los principados y potestades en todas las regiones celestes. Somos privilegiados, amados hermanos, de ser alcanzados por el Evangelio. Como les decía, no hay ningún organismo que llame más la atención en el mundo espiritual que la iglesia. Pues las realidades espirituales de la iglesia son tan maravillosas que todos se llenan de éxtasis, viendo cómo el sacrificio de Cristo, nosotros que éramos pobres y débiles hombres entregados a toda clase de pecados, ahora somos convertidos en hijos de luz y nos revestimos de toda la santidad de Dios. Eso es algo que solamente podemos experimentarlo por la gracia de Dios, por la multiforme gracia de Dios que es dada ahora a la iglesia de Cristo, que somos nosotros. Y si eso, amado hermano, no le anima a usted a seguir adorando y glorificando al Señor, entonces déjeme decirle que usted está acomodada vivienda en el lugar equivocado. Porque fuimos creados con un propósito de glorificar y gozarnos en Dios para siempre. La lección número 1 de discipulado. Pues bien, si bien es cierto que los creyentes individuales deben expresar los frutos de la regeneración para la gloria de Dios, es la iglesia como el cuerpo la que está directamente implicada en este versículo que acabamos de leer para dar testimonio de ese poder celestial que la está edificando para que seamos luz en medio de este mundo caído. Recordemos las palabras del Señor, que seamos sal, la sal de la tierra, que seamos luz en medio de la oscuridad. ¿Quiénes? Nosotros, la iglesia de Cristo. A eso nos ha comprado el Señor. Nos ha redimido con ese propósito eterno de que usted y yo seamos luz en medio de las tinieblas. Que podamos resplandecer donde hay oscuridad. Que podamos ser testigos directos de la gracia de Cristo. Sé que algunos de ustedes estarán confundidos al reflexionar sobre estas declaraciones que estamos dando. Pues porque comúnmente pensamos que la iglesia es como un órgano o una entidad invisible. Y si es una entidad invisible, entonces ¿cómo somos luz en medio de las tinieblas? Pues fácil, mostrando a Cristo con nuestras vidas. No hay otra forma de hacerlo. No solamente mostramos a Cristo en la iglesia. Aquí es el lugar donde nos congregamos, en la iglesia local. Nos congregamos para juntos, en coinonía, adorar a Cristo. Pero realmente donde debemos ser luz es afuera. En los que están afuera. En los que no conocen al Señor. Allá es donde debemos ser vistos como seres que predicamos a Cristo, que confiamos en la obra de Cristo. Que ahora nuestra vida hable por nosotros. Y que seamos luz en medio de las tinieblas. En estos versículos el apóstol Pablo está hablando de la iglesia en un sentido general, es decir, está hablando de la iglesia universal. Pero ahora, la iglesia no como una organización internacional cuyos máximos jerarcas deben encargarse de manifestar estas glorias ante los seres espirituales, sino que está hablando de la iglesia como la unión espiritual efectuada por el Espíritu Santo. Somos unidos a Cristo. Y al ser unidos a Cristo, estamos hablando de todos los santos que han sido redimidos por la obra del Cordero de Dios, de todas las naciones, de todos los tiempos. Pero esta iglesia universal, amados hermanos, se expresa solamente a través de iglesias locales. Ahora bien, esto implica que como iglesia local somos responsables de crecer cada día conforme al plan divino se manifiesta en nuestras vidas. Así que tenemos una responsabilidad como creyentes y es crecer en el conocimiento de Cristo. De allí la importancia de que no dejemos de congregarnos. De allí la importancia que vengamos a la iglesia, de que participemos activamente de las escuelas, de las enseñanzas, porque allí nos fortalecemos y conocemos al Señor.
De allí la importancia de estudiar temas tan difíciles y complicados como los que estamos viendo en nuestra escuela actualmente. Porque eso nos lleva al crecimiento del conocimiento del Señor. Y si no conocemos al Señor, entonces invocaremos, como lo decía el pastor Eduardo en la escuela, invocaremos a aquello que no conocemos y estaremos haciendo una invocación equivocada. De ahí la importancia, amados hermanos, de permanecer en la iglesia local, creciendo en el conocimiento de Cristo. La iglesia local, conformada por los santos, junto con los ancianos y diáconos, debe esforzarse en la gracia de tal manera que podamos reflejar el carácter de Cristo. Y no solamente a los hombres, sino ante los ángeles que nos están mirando con gran atención, que están colocando sus ojos sobre nosotros. Esto nos lleva a nuestros siguientes dos versículos, versículos 11 y 12. Pablo continúa con la idea de la revelación del misterio diciendo, ahora, Pablo dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, Pablo añade, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien ahora nosotros tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y me gusta la forma como Pablo lo expresa. En quien tenemos ahora seguridad y acceso con confianza por medio de ¿qué? De la fe en Él. Ahora tenemos acceso, tenemos esa confianza porque hemos depositado nuestra fe en el autor y consumador de la misma. La iglesia, como iglesia, debemos expresar la gracia divina y no conforme a lo que ella considere que debe ser esta expresión, sino conforme al propósito eterno. Es decir, la realización de este misterio escondido y que ha sido manifestado en Cristo, conformando un pueblo de personas que hemos sido redimidas, judíos, gentiles, en un solo cuerpo, denominado ahora iglesia. Y ese es el resultado de esa realización histórica del plan del pacto eterno de Dios Padre y de Dios Hijo. Ahora bien, entendamos algo, en la eternidad, antes de todos los tiempos, el Padre se propuso la creación de un pueblo especial que viviera eternamente para su gloria. Pero para este propósito eterno era necesario un sacrificio de valor eterno. Y un sacrificio universal que permitiera la regeneración de muchos hombres, de muchas mujeres, de cualquier raza que estaban entregadas al pecado, pero que ahora son redimidos por causa de este sacrificio. Y este pueblo ahora es llamado iglesia, que no existe para sí mismo, sino que debe cumplir con ese propósito eterno que es que fuimos llamados para guardar celosamente el nombre del Señor. Cumplir obedientemente todos sus mandamientos, porque recordemos que ahora usted y yo somos sacerdotes de Dios, personas que hemos sido redimidas y que ahora le amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Entonces, como dice Pablo ahora en quien nosotros tenemos la seguridad y el acceso con confianza por medio de la fe en Él, el acceso a Dios está garantizado para todos los creyentes. ¿Por medio de quién? De Cristo. El acceso ahora se hace sobre las grandes bases: seguridad y confianza. La seguridad, amados hermanos, indica la libertad que nos permite la franqueza de hablar ahora face to face, cara a cara con Dios mismo. Ahora podemos entrar a su presencia, donde podemos estar de pie delante del Dios Santo. Él, ahora tenemos ese acceso de llegar a sus pies y decirle: Señor, heme aquí estoy. Porque tenemos esa seguridad y esa confianza. Ahora bien, y el acceso significa que podemos permanecer delante del trono del Rey. Voy a hacer un paréntesis. Imaginemos los tiempos donde existía la monarquía. El rey sentado en su trono, y no todos tenían acceso al rey.
¿Quiénes estaban cercanos al rey? Sus consejeros y toda la corte. Y si una persona quería acceder al rey, tenía que cumplir ciertos requisitos para poder acceder al rey. Y cuando esto se cumplía, la persona que llegaba al rey se postraba delante del rey, mostrando que era un súbdito del rey. Y esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Ahora nosotros tenemos la seguridad y la confianza como hijos de acercarnos al rey sin ningún tipo de restricción. Lo veremos más adelante cuando Pablo dice, ahora doblo mis rodillas en el versículo 14. Veremos qué significa el doblar las rodillas. Ahora bien, esa permanencia ante Dios se hace también con confianza, porque ahora es posible para nosotros como creyentes acceder a la presencia de Dios con confianza, porque sabemos que accedemos porque el Señor Jesucristo nos ha facilitado ese acceso y esa entrada al Padre por medio de Él, porque Él es la entrada, como dijo el Señor, yo soy la puerta, yo soy el camino, nadie va al Padre sino por mí. Ahora tenemos ese acceso porque el Señor es el camino que nos conduce al Padre. Y esa es la meta de la iglesia, amados hermanos, vivir totalmente para la gloria de Dios, manifestando a todo el mundo su gracia. Por ello el Señor Jesús nos abrió la puerta de ingreso al trono de la gracia. A través de Él, todos los miembros de la iglesia podemos ir directamente al Padre por medio de Cristo, con la confianza de encontrar la fortaleza que necesitamos para andar conforme a sus santos propósitos. Recordemos entonces que cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo se rasga en dos, de arriba hacia abajo. Es decir, Dios nos permite ahora el acceso al lugar santísimo. Y usted y yo ahora podemos disfrutar de esa gracia como creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo, porque ahora a través de Cristo tenemos acceso al Padre de la gloria. Y eso es un gran privilegio. Amados hermanos, es un gran privilegio. Y si usted está preocupado, déjeme decirle, si usted está preocupado en este momento y está pasando por su mente y dando vuelta y divagando ahora, en que ahora que salga de aquí, ¿qué va a hacer de almuerzo? O que dejó la lavadora prendida, o que dejó la luz encendida, sáquese eso de la cabeza. Su corazón debe estar ahora conectado con su mente a la presencia de Dios, porque ahora tenemos ese privilegio de llegar a su presencia. Tenemos ese privilegio que antes nos era negado. El mismo Señor lo dijo, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No te preocupes por lo que va a pasar con usted el día de mañana. Preocúpese porque su vida hoy está en las manos de Cristo, porque usted y yo no sabemos si al salir de este lugar al Señor nos quite la vida y ahora vayamos a una eternidad con Él. No lo sabemos, ni usted ni yo lo sabemos. Por eso debemos todo el tiempo estar en perfecta comunión con el Señor, adorándole, glorificándole y exaltándole. Y esto nos lleva a nuestro último punto, versículo 3, en el cual el apóstol Pablo dice, por lo cual pido, y aquí es donde viene el consejo de Pablo, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo está diciendo, después de todo lo que les he enseñado, después de todo lo que les he mostrado, de la grandeza, de las riquezas inescrutables de Cristo, yo les pido a ustedes, amados hermanos, que no desfallezcan a causa de mis tribulaciones. ¿Cuáles tribulaciones? Pablo estaba preso, estaba siendo perseguido, en fin, varias cosas que estaban sucediendo con la vida de Pablo. Pablo le dijo, no presten atención a lo que me está sucediendo. Todas estas cosas las he sufrido por ustedes, porque ustedes son la gloria de Cristo. Por ustedes el Señor ha muerto también. Es lo que Pablo les está transmitiendo. Confianza. Debido a los grandes objetivos del misterio que Pablo había enumerado anteriormente, él estaba dispuesto a sufrir las prisiones como el apóstol a los no judíos. Pablo no quería que los hermanos de Éfeso se desanimaran porque su encarcelamiento era para su bien y para la gloria de ellos.
Él dijo en su epístola a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 24, lo siguiente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cuando hablamos de todas las riquezas de la gracia de Dios desplegadas a favor de la iglesia, pensamos que de ahora en adelante todo va a ser color de rosa. Oh, las riquezas de la gloria de Cristo. Significa, pastor, que todo me va a ir bien. De ahora en adelante, como soy creyente, nada me faltará. Sí, no te va a faltar nada, exactamente. No te va a faltar los problemas, no te van a faltar las preocupaciones, no te van a faltar las persecuciones por causa del amor de Cristo. Claro, todo eso hace parte de la vida del creyente. Creyente que no es perseguido por causa de Cristo, no es creyente. Creo que la persecución es una de las características, claro, cuando se predica el verdadero evangelio. Eso sí, tengo que hacer esa acotación. Creo que la persecución es una característica de los verdaderos creyentes o de los verdaderos hijos de Cristo, de Dios. Pablo no quería entonces ahora que los hermanos de Éfeso se desanimaran. Y cuando hablamos de todas las riquezas desplegadas a favor de la iglesia, no quiere decir que ahora todo va a ser color de rosa, que vamos a vivir en medio de las mayores y ricas comodidades que el mundo nos pueda dar. Decir, voy a tener una mansión, voy a tener avión privado, voy a tener limusina las 24 horas del día, no voy a sufrir ningún tipo de enfermedades, nada me va a faltar, no me voy a preocupar por lo que voy a desayunar el día de mañana, no voy a preocupar por la escuela de los niños, no voy a preocupar por pagar los recibos de energía eléctrica, de lo esto, de lo otro. Nada me voy a preocupar porque el Señor suplirá todas mis necesidades. Sí, es cierto, el Señor suplirá todas nuestras necesidades. Pero la vida del creyente no es color de rosa, amado hermano, y quiero hacer este énfasis porque se nos ha vendido esa imagen de la predicación del evangelio. Ven a Cristo ahora, ven al Señor y vas a obtener una vida plena. Sí, claro, una vida plena llena de problemas, incertidumbres como todo ser humano. Tus problemas no se van a acabar cuando vengas a Cristo, apenas van a comenzar. Si usted está pensando que venir al Señor es que usted va a dejar de sufrir, entonces no venga a la iglesia. Suena duro, pero es la realidad. No venga. Si usted está pensando en que buscar a Cristo, sus necesidades físicas, sus necesidades de cualquier índole se van a satisfacer al 100%, entonces no venga a la iglesia porque usted está viniendo por el beneficio, no está viniendo por aquel que le está diciendo que su vida ahora le pertenece a él. Pues bien, todas estas cosas es contrario al plan divino. Hemos sido constituidos en un pueblo especial, un pueblo que tiene el deber de ser sal y luz en medio del mundo oscuro y entregado al pecado. Como un cuerpo que somos, ahora nosotros podemos disfrutar, claro que sí, de las bendiciones espirituales que nos inundan. Y somos llamados a andar conforme al carácter de Cristo, es decir, conforme al fruto del Espíritu Santo en nosotros. Ahora bien, esto implica que dentro de nuestras iglesias locales somos llamados a expresar y a vivir todas las riquezas espirituales que nos dan o nos llenan de gozo, que nos llenan de ese gozo divino de saber que el Señor nos ha redimido y nos ha fortalecido para seguir adelante. Pero sabemos que siendo iglesia local, entonces también vamos a sufrir aflicciones. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no nos dijo en ningún momento que no íbamos a sufrir ningún tipo de persecución, que no íbamos, no. Él fue muy claro cuando lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y estas aflicciones será el resultado de andar conforme a la santidad de Cristo. El mundo pecador odia todo lo que sea contrario a Dios. Todo lo que se levante a favor de Dios, el mundo caído lo rechaza y lo odia con todas sus fuerzas. Si el Señor Jesús, que fue encarnado, fue odiado y rechazado por los hombres, ahora cuánto más se deja para nosotros que hemos sido redimidos por su sangre. Pero el apóstol Pablo lo expresa de una manera maravillosa por allá en Romanos capítulo 8, versículo 18, que este sufrimiento
no será nada comparado con las glorias venideras, de las cuales nosotros disfrutaremos eternamente en la presencia de nuestro Salvador. Pablo afirma que los sufrimientos que son el resultado de expresar el carácter de Cristo en medio de un mundo entregado a Satanás se convierten en aquella gloria que embellece a la iglesia de Cristo. Esos sufrimientos son el sello ahora de que hemos sido redimidos y que ahora sufrimos el oprobio por Cristo, y que gloria a Dios que somos perseguidos y vituperados por el nombre de Cristo. Si somos señalados por seguir a Cristo, gloria a Dios. Si somos encarcelados por predicar el evangelio, gloria a Dios, amados hermanos, porque predicamos a Cristo y predicamos para el mundo, diciendo que Cristo es nuestro Señor y nuestro Redentor. Y que no nos doblegamos ante el mundo caído, sino que por el contrario, somos luz en medio de las tinieblas. Ese debe ser el pensamiento de nosotros, y Pablo se lo está transmitiendo a la iglesia diciéndole: les pido, hermanos, que no desmayéis por mis tribulaciones, porque por vosotros ahora yo las sufro, porque ustedes son la gloria de Cristo. Como están los tiempos hoy en día, lo más probable es que dentro de unos años se nos impida a nosotros como iglesia predicar el evangelio de manera libre. La pregunta es: ¿estamos preparados para sufrir la persecución por causa del nombre de Cristo? Es una pregunta retórica. ¿Está usted dispuesto a ir a la cárcel por predicar el evangelio de la verdad? ¿Está usted dispuesto a ir a la cárcel por levantarse en contra de estos movimientos progres? ¿Está usted dispuesto a eso? ¿O se quiere quedar cómodamente en su casa, con la boca cerrada, esperando que no le pase nada porque le da miedo salir a la calle y expresar que Cristo es nuestro Señor? Y simplemente para colocar un ejemplo, voy a dejar un poco del tema. Los movimientos progres quieren imponer hoy en día su libertad por encima de todos. Y salen a las calles a manifestar su libertad y que sean inclusivos y todo el tema. Pero ahora la pregunta es: como iglesia nos hemos levantado nosotros también a decir, también queremos que se nos respeten nuestros derechos y estamos dispuestos a sufrir los oprobios por causa del nombre de Cristo. Es una pregunta retórica. Finalmente, lo que Pablo quiere decir en estos versículos es que nosotros vamos a sufrir por Cristo, pero que en medio de ese sufrimiento y de todas esas circunstancias, el Espíritu Santo nos va a fortalecer para seguir adelante, y que esa fortaleza nos va a ayudar para enfrentar todas y cada una de las luchas, porque ahora estamos plenamente identificados con Cristo, viviendo para su gloria y para su honra. Al Señor sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.